Este es un momento en donde la gente necesita de ellos y ellos necesitan de la gente. Es como encontrarse en un punto de inflexión a lo mejor para algunas cuestiones, de reafirmación a lo mejor para otras, pero me parece que es un punto de encuentro, de caminar, no sé si por el mismo camino, pero paralelamente y aunque sea tomados de la mano, como para decir, mira, pegar no nos vamos a pegar, vamos a tratar de juntos tener más fuerzas e ir a buscar lo que necesitamos, porque en definitiva creo que todo el mundo quiere el beneficio del prójimo, incluido el beneficio propio. Está con nosotros y le agradecemos que se haya acercado aquí a los estudios Juan José Amondarain, candidato a diputado provincial por la lista Corriente Renovadora del Frente Renovador, que responde a Sergio Massa. Juan, gracias por acercarte. No, por favor, un gusto. Este es un momento, decíamos, donde hay que convencer a la gente, ¿no? Y siempre digo que en la ciudad de La Plata, también en la provincia de Buenos Aires, hubo un antes y un después del 2 de abril. A partir de ahí. Una situación que golpeó fuerte y creo que a lo mejor muchas ideas que daban vuelta en la cabeza de aquellos que están dentro de la política pensando en las legislativas de octubre, después del 2 de abril, en la ciudad de La Plata y en la provincia de Buenos Aires, no digo que haya cambiado el rumbo, pero me parece que si no se modificó algo, se le agregó a esa intención para la política que necesita la ciudad de La Plata y la provincia de Buenos Aires. Efectivamente, lo que pasó en la inundación que soportamos los platenses es claramente la tragedia más grande que hemos tenido en la historia de la ciudad. Y yo creo que ahí se desnudó de alguna manera una serie de falencias que tanto en el plano nacional como el provincial como el municipal veíamos en la ciudad, y que bueno, el acontecimiento climático, por más allá de la fuerza de la naturaleza, demostró que la ciudad no estaba a la altura de las circunstancias, no solo para resistir una cuestión de esas, sino para lo mínimo. Es decir, no hubo prevención, no hubo despliegue durante la inundación, y además saltaron o se mostraron claramente déficit que son históricos, y además el agravamiento de una situación que ya lleva muchos años en La Plata, que es que en La Plata se ha desarrollado una historia de dejar hacer cualquier cosa con el urbanismo en la ciudad. Ha habido una explosión inmobiliaria extraordinaria no por lo buena, sino extraordinaria por lo fuera del ordinario, porque el índice de permisos que hubo para la construcción de edificios en el casco urbano de la ciudad, y sin tener en cuenta de ninguna manera que esos edificios necesitaban un sistema que los soportara, ha hecho que, bueno, más allá del fenómeno climático, la ciudad tuvo el desastre que tuvimos, y tuvimos por lo menos 70 muertos. Juan, el Código de Ordenamiento Urbano no establece lo que se hizo, no permitió que se hiciera lo que se hizo, o se fue por detrás del se hizo una reforma del Código que es un viva la pepa. Esta es la verdad. Yo por eso digo, en nuestra lista de concejales no va ningún concejal que haya votado este último código. Y fuimos muy enfáticos en esto, porque yo hice verificar el código por urbanistas de otras ciudades, por personal que se ocupa de esas cosas en otras municipalidades, y los que lo vieron nos anticiparon que eso no podía terminar bien. Es decir, no están los requerimientos necesarios para que la ciudad soporte tanta proliferación inmobiliaria, y hemos pasado de un promedio de que por manzana hace 20 años vivían 350 personas, hoy tenemos 900, 1000 personas por manzana en el casco urbano. Claro, por todos los edificios que se han construido. Exactamente. Que esto no quiere decir que no haya que hacer edificios. Lo que quiere decir es que uno no tiene que ir planificando para que los edificios no revienten toda la infraestructura que tienen que soportar abajo en cuanto a agua, cloaca, etcétera, etcétera, etcétera. Y además hay que tener una prevención muy particular en todo el tema de lo que es el desagüe de agua y los sumideros, porque acá en esta inundación, no solo que se inundó el que siempre normalmente se inunda, porque está al lado o de un arroyo o de lo que fuera, y hay una prevención en ese sentido, sino que se inundó todo, absolutamente todo.
y además no hubo ni siquiera la mínima capacidad de respuesta. Esto es una cosa que yo enfatizo porque después de esa inundación, las autoridades municipales, yo le escuché decir al intendente decir, yo quiero seguir, pero únicamente para ver cómo puedo hacer para reconstruir la ciudad. Sí. Y ahora, a 2 meses de eso, a muy poco tiempo de eso, tenemos otra inundación, que es la inundación de la propaganda oficialista, que es vergonzosa. El nivel de gasto que están desarrollando para tratar de convencer a una cosa que nosotros creemos que los platenses no la van a convencer, que ahora se convirtieron en buenos y que ahora van a hacer lo que antes no hicieron y que ahora van a pelear por la seguridad, cosa que antes no hicieron, tiene un nivel de despilfarro que es espantoso, y además utilizando la municipalidad y la gente que trabaja en la municipalidad, como pudimos ver estos fines de semana, para la entrega de lapiceras, parecen libros, digamos, ya no es una propaganda, un papel como tenemos nosotros, son revistas, etcétera, etcétera, diarios, lo que fuere, en un nivel de gasto que hasta el menos avispado se da cuenta que evidentemente ahí hay gato encerrado. Sí, Juan, más allá de todo lo que le den a la gente a través de revistas, de panfletos, de folletos, de lapiceras, lo importante es que la gente ve qué hace y qué no se hace. Exactamente. Después del 2 de abril, lo pregunto porque uno a lo mejor no camina, no recorre, ustedes que en esta etapa han recorrido y caminado mucho en la ciudad de La Plata, ¿qué ha cambiado, qué se ha hecho, qué se ha comenzado a establecer respecto al tema de las obras? No, lo único que hay es, en el marco de la provincia de Buenos Aires, se ha votado un endeudamiento para las 1973, obras. Exactamente, sí. Pero que es un endeudamiento que vamos a ver cuándo podemos conseguir tomar ese endeudamiento, y además queremos ver en qué se van a gastar las cosas. Por eso nosotros somos muy enfáticos, en el caso de los que vamos a diputados a la legislatura, de que nosotros queremos ser el control de eso. No solo queremos ser el control de todo lo que pasa en términos presupuestarios en la provincia de Buenos Aires, sino queremos ser el control, porque esa inversión pública y privada que va a haber tiene que resolver los problemas que tenemos en La Plata de acá para el futuro, que no va a alcanzar solamente con eso, vamos a necesitar años y años, porque esto también es un problema que traemos desde años y años, que no es solamente de esta administración, ya empezó a plantearse en la administración anterior, es decir, la administración ALAC ya empezó con problemas, y me acuerdo que cuando asumió Bruera la primera vez, tuvo a los días una inundación muy importante, y dijeron que iban a hacer esto y lo otro, y bueno, cada vez es peor. Esta es la verdad. Por eso yo pongo mucho énfasis de quiénes son las personas que van en cada lista. En nuestra lista la encabeza un dirigente que prestigia la ciudad, que fue ministro de Economía de la provincia, fue presidente del Banco Provincia, fue secretario de Comunicaciones y de Hacienda de la Nación, etcétera, que es Jorge Sarguini, que está muy por encima, digamos, de el Piné de la política de la ciudad, esta es la verdad. Y además, estuvo el otro día conversando aquí con nosotros. Exacto. Y además le encabeza la lista de concejales el concejal que más ha peleado desde el Consejo Deliberante, que es José Ramón Arteaga, que más ha peleado en el Consejo Deliberante contra toda esta cuestión y otras que hemos tenido en la ciudad, y además quien, digamos, no votó este código, porque ese es un dato de cuál es el grado de responsabilidad que tienen con la ciudad los concejales de La Plata. Los que votaron este código, más allá de que sean opositores o oficialistas, para mí tienen responsabilidad con todo lo que pasó. Juan, hablabas de la provincia de Buenos Aires. Vas como candidato a diputado provincial. Sí. La relación entre la provincia, el gobierno provincial y el gobierno nacional parece ser determinante para lo que le dan, le corresponda o no le corresponda a la provincia de Buenos Aires. A partir de ahí, ¿cómo se hace para establecer una política lógica por las necesidades de la provincia? Bueno, nosotros sabemos, y esto lo decimos enfáticamente, que la provincia tiene problemas estructurales en cuanto a su financiamiento, pero también lo que decimos es que durante todos estos años la estrategia que de alguna manera ha llevado adelante Scioli de no confrontar de ninguna manera, no solo no confrontar, sino de claudicar en cada una de las posiciones con el gobierno nacional, ha sido la peor de todas las,
de todas las respuestas. Y bueno, hoy vemos que además no solo eso, sino que un poco está al frente de la campaña del gobierno nacional y del candidato al gobierno nacional, Scioli. Yo no lo veo planteando los problemas de las provincias. Y los problemas de la provincia no se solucionan mágicamente. Para solucionar los problemas de la provincia tenemos que tener diputados nacionales y diputados provinciales y senadores provinciales que peleen por la recaudación de la provincia de Buenos Aires, por volver a tener otra fuente de financiamiento como tuvimos anteriormente, porque con la lógica que llevamos, la provincia de Buenos Aires va a seguir indefinidamente, en el mejor de los casos, pagando sueldos. Y esto no puede seguir así. Ustedes saben que en los últimos 10 años, si bien, en los primeros, digamos, los años en que la economía de la Argentina la manejaba la Baña, digamos que hubo un auge del Producto Bruto Interno, etcétera, desarrollo industrial, etcétera. Ahí hubo un reverdecimiento de la provincia, pero cuando terminó esa etapa, en la cual la economía se empezó a estancar a partir, digamos, de 2008-2009, etcétera, ha pasado de leves mejoras a unas ciertas recesiones no tan profundas como en el 2009, pero en rangos que no permiten un verdadero crecimiento. Y en esas condiciones, si no hay condiciones excepcionales de crecimiento, la provincia está condenada a ser un organismo que solamente puede recaudar con un gran esfuerzo de los contribuyentes bonaerenses lo mínimo que es pagar sueldo, pero no desarrollar ningún tipo de política, ni de infraestructura, ni de mejora de la calidad educativa, ni de salud, etcétera. Por eso nosotros decimos, esta estrategia que tuvimos con Scioli, de decir todo que sí al gobierno nacional, esta estrategia hay que cambiarla. Nosotros nuestros diputados nacionales tienen que ir a la legislatura nacional a decir, bueno, cuando se discute año a año el reparto impositivo, ¿qué es lo que le corresponde a la provincia de Buenos Aires? Hasta ahora no hemos tenido en todos estos años ni un diputado nacional de la provincia de Buenos Aires dentro del oficialismo que defendiera los intereses económicos de la provincia. Dice que por coparticipación no le dan a la provincia de Buenos Aires lo que corresponde. ¿Se sabe qué le corresponde? El tema es así, la coparticipación se la dan, pero cada vez más dentro de la torta del ingreso nacional, lo que se coparticipa cada vez es menor. Hace 30 años se coparticipaba alrededor del 56% para las provincias y el resto para la nación. Hoy estamos en 70 para la nación y 30 para la provincia. Es decir, hubo toda una serie de modificaciones, retención, impuesta al chico, etcétera, que lo coparticipable es mínimo y hoy son muy importantes en el volumen de la recaudación total. El porcentaje, ese 30% es el que le corresponde, pero por ser un 30% lo que se reparte no le alcanza. Exactamente, no nos alcanza a nosotros ni a los demás. Además hay otros dos datos. Cuando se hizo en los 90 el tema de la AFJP, para pagar el sistema, se le sacó el 15% de la recaudación a las provincias. Cuando se nacionalizaron de vuelta, no se le devolvió el 15%. Y el tercer tema fue que el fondo del conurbano, que fue un gran avance para la provincia de Buenos Aires, porque es lógico que haya una parte del impuesto a las ganancias que se gaste en el conurbano, porque en el conurbano vienen inmigrantes interiores de todas las provincias, etcétera. Venía bien y llegó un momento que lo congelaron en 650 millones de pesos, que en ese momento parecía una cifra razonable. Ahora, con los índices de inflación que hemos tenido, hoy 650 millones es nada, y si deflacionáramos esa cifra, o mejor dicho, inflacionáramos los 650 millones, serían 13.000, 14.000 millones, que es precisamente el déficit que todos los años tiene la provincia de Buenos Aires. Vos decías que desde el poder legislativo se tiene que imponer. Se tiene que poner una política enérgica y discutir, no como ciudadano de segunda categoría, con la nación, porque esto es lo lógico, no es una cosa disparatada, es lo que hacen todos los estados de las provincias en cualquier país del mundo. Discutir cómo se dividen los recursos. Y esto es lo que no se ha hecho durante todos estos años. Entonces, entre los problemas que hemos tenido en la economía y una conducción en la provincia de Buenos Aires que no discuten con la nación, que todo lo que hace la nación, más allá de que perjudique o no la provincia, es votado a carta cabal, digamos, nunca vamos a poder recuperar una autonomía económica, cosa que sí han recuperado muchos municipios, que son precisamente hoy los municipios que están enfrentando esto.
El Frente Renovador está armado por 22 intendentes, que por qué pueden dar un salto político como en el que han dado. Porque tienen administraciones sanas, tienen gestión y tienen contacto con la gente. Son las tres cosas que hoy le pide la política a cualquiera, sea intendente, gobernador o presidente. Administración sana. ¿Por qué? Porque sin una administración sana, uno siempre depende de la plata que le den de arriba. Sí. Gestión, porque hoy la política no es básicamente discutir acerca de si conviene o no conviene el acuerdo con Irán, que a mí me parece un disparate, pero bueno, es lo que no... O hablar en términos de una lógica revolucionaria, sí, que lo único que hace es dividir al país y convertir al país en un negocio de la división entre los amigos y los enemigos, sino resolver los problemas de la gente. Los problemas de la gente claramente son seguridad, inflación, falta de empleo, falta de inversiones, etcétera. Y es lo que han discutido todos estos intendentes. Y se han puesto al hombro la lucha contra la inseguridad, se han puesto al hombro la lucha por la erradicación de inversiones y empresas para generar empleo genuino en sus distritos, etcétera. Han tenido administraciones sanas, tienen contacto con la gente y por eso hoy dan un paso adelante para marcar el camino del 2013 al 2015. ¿Y la falta de gestión tiene que ver con qué? ¿Con una incapacidad, con obediencia, con intereses? A veces que incapacidad, pero además no solo eso, sino que uno si lo único que tiene es la plata para pagar los sueldos y está dependiendo, porque tiene una administración que no es sana, de que le giren de la provincia de la Nación algún recurso para poder hacer algo, eso es un círculo vicioso que lleva a cada vez mayores problemas. En su momento, cuando yo le dijo 2015, es como que se le comenzó a complicar la provincia de Buenos Aires. Sí, yo venía complicada de antes. Pero, bueno, ahí está también la inconsistencia política, porque Scioli en un momento dijo que quería ser presidente en el 2015, el gobierno nacional le hizo todo lo posible y lo imposible para bajarlo, y ahora lo buscan como si fuera maná del cielo para llevarlo a cada uno de los actos que tienen con Insaurralde, etcétera, etcétera, para ver si pueden levantar un poco. En su momento se esperaba que iba a ser Sergio Massa, desde el oficialismo. Era como que era determinante la actitud que tomara Massa, para bien o para mal para ellos. Ese es otro de los datos importantes que yo creo que la gente tiene que reflexionar. A Massa lo querían llevar de candidato todos. Ahora, al otro día que dijo, yo voy a ser candidato, pero voy a ser de una fuerza independiente, nueva, que tiene su programa, que tiene sus planteos en cuanto a seguridad, en cuanto a la economía, en cuanto al impuesto a las ganancias, etcétera, 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 pasó de ser el que todos querían llevar a el enemigo público de todos los candidatos. Bueno, yo creo que la gente reflexiona, sabe y se da cuenta que sí. Desde la extrema izquierda, desde el oficialismo, desde la extrema derecha, desde los que dicen ser los más opositores al oficialismo, el único motivo de preocupación es pegarle a Massa, es porque Massa está en el camino correcto. ¿Qué tiene que ver el PRO con Massa? El PRO nada. Lo que sí tiene la fuerza del Frente Renovador es muchos o una cantidad importante de dirigentes políticos que en la provincia de Buenos Aires forman parte del PRO, así como tiene mucho que ver con muchos dirigentes políticos que en la provincia forman parte de la Unión Cívica Radical. Yo creo que ahí hay un prejuicio de la discusión capitalina, porque todos nos preguntan qué tiene que ver con el PRO y nadie nos pregunta qué tiene que ver con la Unión Cívica Radical. De hecho, los tres intendentes que son de otro partido diferente al nuestro, que venimos del justicialismo, y aparte hay algunos también vecinalistas, de esos tres, uno solo es del PRO, que es Jorge Macri, el intendente Vicente López, y hay dos que son de la UCR, uno Gustavo Pose y el otro Mario Meoni. De Junín. De Junín. O sea, y yo no escuchaba a nadie que nos pregunte, ¿y ustedes qué tienen que ver con la UCR? Porque esto forma parte de una lógica anterior a lo que estamos planteando nosotros. Nosotros acá dijimos, estos intendentes que tienen gestión, que tienen contacto con la gente, que tienen responsabilidad fiscal en su municipio, que tienen municipio ordenado, etcétera, etcétera, se quieren juntar para llevar adelante políticas juntos. ¿Qué política? Policía municipal, descentralización de la justicia, radicación de empresas, mejora del empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Y se pusieron de acuerdo porque además ya venían trabajando juntos y quieren hacer una fuerza nueva que seguramente se va a constituir, a mi modo de ver, como una fuerza
nueva, no solo para ahora, sino también para el 2015. ¿Estamos hablando de una política más práctica que ideológica? Exactamente, nosotros creemos que hoy por hoy el planteo ideológico que viene del gobierno nacional es el negocio del país dividido, pero no atiende a las necesidades de la gente, porque te plantean esto es progresista, esto no es progresista. Yo digo, luchar contra la inseguridad, ¿es progresista o no? Es necesario. Es necesario. Terminar con la inflación en este país, este es uno de los países junto a Namibia, Eritrea y creo que Venezuela, está entre los 5 países con más inflación en el mundo. Una cosa que ya no existe en el mundo, tener los índices de inflación que tenemos nosotros. Luchar contra la inflación, ¿es progresista o no es progresista? No sé, es lo que necesitamos. Claro. Y tenemos cómo mostrarlo, cómo podemos hacerlo. Por ejemplo, en la economía, en este tema tan importante, ¿qué hizo Massa? Presentó su equipo. Su equipo son, Ricardo Delgado fue jefe de gabinete de Lavagna. De Mendiguren, el político del empresario nacional más destacado de los últimos tiempos. Martín Redrado, que cuando él estuvo a cargo del Banco Central, teníamos que tomar estrategias para que no vinieran tantos dólares a la Argentina, porque nos bajaban la competitividad de nuestra economía. Ahora, no saben qué hacer, cepo cambiario, etcétera, etcétera, para que los dólares no se vayan. Hemos perdido en los últimos 2 años 90.000 millones de dólares. Estamos a este ritmo, en el año que viene, al ritmo que vamos a tener los mismos dólares, la misma cantidad de dólares en el Banco Central que lo que tenía de la Rúa. Lo que tenía de la Rúa. ¿Me explico? Brasil, en estos años, pasó en los mismos años que tuvimos nosotros los años del kirchnerismo, pasó de tener 60.000 millones de dólares, ahora tiene 400.000 millones. O sea, en todos los países que tenemos alrededor, no los países de Europa, Europa Central, Estados Unidos, Canadá, Australia, etcétera, etcétera. Los países con los cuales nosotros convivimos, tenemos fronteras juntos, no tienen ninguno de los problemas que tenemos nosotros en nuestra economía. Y por último, también lo tiene en el equipo económico de Miguel Peirano, que fue ministro de Economía, y que se fue del gobierno de Kirchner como ministro de Economía porque dijo que él no podía seguir siendo ministro si había un funcionario como Moreno. Y se fue, digamos. Por eso nosotros decimos, nosotros podemos defender algunas de las políticas de este gobierno, como por ejemplo la UH, la asignación universal, como por ejemplo la inclusión jubilatoria, que por otro lado la hizo Massa. Lo que nunca podemos hacer, seguir estando en un gobierno en el cual la conducción son la Cámpora, los Moreno, los Delía. Por eso la intención de Sergio Massa de diferenciarse de alguna manera, del firmar no a la reelección y a otras cuestiones. Exactamente, bueno, eso es una cosa clarísima. Nosotros estamos en contra de la reforma de la Constitución, estamos en contra de la politización de la Corte Suprema, estamos en contra de la reforma de las reelecciones indefinidas. En eso hemos sido enfáticos, claros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿La reforma de la Constitución depende de lo que pase en la legislativa? Porque, por ejemplo, en Mendoza, el gobernador de Mendoza dice que por decreto va a reformar la Constitución. Sí, bueno, eso no tiene ninguna virtualidad, eso lo puede decir, pero después no lo puede llevar a la práctica. Porque pero estoy hablando de una intencionalidad. Exactamente. Nosotros creemos que la primera garantía que le damos con el Frente Renovador a la gente es que si nos vota a nosotros con nuestro paquete de legisladores, ya se garantiza de que de ninguna manera va a poder haber reforma constitucional y reelección indefinida de la presidenta. Entre Massa e Insaurralde es un cabeza a cabeza, digo por las encuestas cómo viene. A ver, nosotros arrancamos con 10, 11 puntos arriba, pero sí, era lógico que por la expectativa que generó Massa, digamos, y después Insaurralde arrancó de muy abajo, y era lógico que creciera, porque pero yo le digo cuál es la cuenta que tenemos nosotros, que desde el primer momento lo dijimos. Nosotros vemos que el oficialismo, el gobierno nacional, tiene un techo de 30 puntos, pero los tiene. Y nosotros tenemos un piso de 35, que pensamos incrementarlo o estar por arriba de eso. No sé si en las PASO, pero sí seguramente en octubre, en la general. Pero esos son los números, ¿no? Nosotros creemos que vamos a ganar, estamos convencidos que vamos a ganar, pero obviamente que el gobierno nacional también va a tener sus votos, porque el peso de los aparatos, digamos, y bueno,
Sí, una la serie. foto con el Papa de Insaurralde. Sí, yo la verdad creo que ahí no sé si la gente no lo ve como... A ver, a mí me parece que eso claramente es una utilización de la figura del Papa. Bueno, no, pues por eso mismo Yo estoy le diciendo. digo sinceramente, Massa es una persona que yo lo conozco y que tiene desde chico, es un católico practicante, muy formado, pero no lo va a ver usted a Massa yendo a ver el Papa en una campaña. Claro, no, yo digo esto son valores agregados a Sí. la intencionalidad de voto para la gente, porque no solamente con el hecho de ir a ver al Papa, de sacar una foto, porque la intención, seguramente por lo que decían, era que Insaurralde tuviese una foto con el Papa, seguramente esa foto después va a recorrer en la previa Yo lo de que estas creo que elecciones. la gran mayoría de la gente lo ve como lo que para mí es la única, o sea, fueron a verlo al Papa con una intención electoral. Yo creo que en el Papa yo estoy muy de acuerdo con este Papa, obviamente, pero admito que haya gente que no esté de acuerdo. Lo que me parece que que no es razonable es que precisamente uno utilice una figura como la figura del Papa para tratar de sacar un rédito político. Eso me parece que es descalificatorio. No obstante, el Papa está muy por encima de todas estas cosas. Está muy por encima. Lo que sí hay que tomar del Papa es lo que nos está diciendo. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Papa? El Papa nos dice, la política tiene que ser humildad y servicio, digamos. Humildad y servicio. Pues yo creo que este Papa cambió la cabeza de muchos. Que sí, cambió la cabeza no solamente de aquellos que son religiosos, que son profesos religiosos, sino de aquellos que la credibilidad está y no está dando vuelta, y de repente te encontrás con una persona que vos decís es de carne y hueso, pisa sobre la tierra, come, va al baño, nos habla como nos tiene que hablar a todos. Entonces, lo que antes parecía como que era más fácil ver la imagen de Cristo crucificado que ver la imagen del Papa, porque no se veía el Papa antes. Exactamente. El Vaticano era como un bastión impugnable. Hoy por hoy... Yo creo que es un acontecimiento y social. Sí, claro que es terrenal y social. Es una persona como nosotros, muy mejor que nosotros, pero es una persona como nosotros. Yo creo que lo del Papa es un dato muy importante para la Argentina, pero muy importante. No lo quiero minimizar o llevar a lo político, pero a lo político partidario, pero es muy importante porque yo le digo siempre a mis compañeros, la Argentina es un país que ha tenido muchísimas frustraciones, y esas frustraciones las ha tenido porque de alguna manera desde su nacimiento hemos vivido una suerte de guerra civil larvada, que cada tantos años con los golpes institucionales, con fusilamiento, con esto, lo otro, reaparecía esa herida que nunca pudimos curar. Y esa herida, hay muchos, como este gobierno, que la han convertido en un elemento para acumular poder, un elemento político para acumular poder, exacerbando los enfrentamientos. Entonces, esos peronistas, antiperonistas, los antinomias antinomias y antinomias, y esta antinomia que ahora, digamos, que o estamos con el modelo o somos enemigos del modelo, etcétera, etcétera. ¿Y el equilibrio dónde y cuándo? Exactamente. Esto, la presencia del Papa, porque el Papa, tenemos que advertir, que es el argentino más importante de toda la historia. Es el único argentino que tiene un magisterio moral sobre 1.200 millones de almas. Entonces, es más importante que Perón, que va Perón. Yo soy peronista y llevo a Perón y va Perón en mi corazón. Es más importante que Irigoyen, es más importante que Alvear, es más importante que Carlos Pellegrini, es más importante que San Martín, es más importante que Belgrano, es más importante que todos. Y que nos está diciendo que el camino es el camino de la unidad. Entonces, esa es la enseñanza que tenemos que aprender del Papa. Y nos dice todos los días cosas distintas. Nos dice, por ejemplo, yo soy pecador. La iglesia está formada por pecadores, dice. Pero una cosa es ser pecador y otra cosa es ser corrupto. Equivocarse puede equivocar cualquiera. Exactamente. Entonces, esas enseñanzas son las que me parece que le van a dar la fortaleza, no solo en esta elección, sino en el devenir de la Argentina, al pueblo argentino, para encontrar un camino de unidad, de crecimiento, de terminar con la antinomia, de volver a encontrar denominadores comunes. Por eso yo me río de muchos oficialistas o partidarios del gobierno nacional dicen, están con el PRO, están con los radicales, queremos estar con todos los que quieren construir una patria de verdad. También
probablemente vamos a querer estar con ellos si ellos entienden que lo que necesita la patria no es el camino de la división, sino el camino de la unidad. Esta unidad que pregona el Papa y esta intencionalidad o buena intencionalidad en cada uno de los actos de todos los seres humanos, estén donde estén, porque acá parece que lo único importante es lo que hace aquel que está en el poder. Yo creo que todos, desde su lugar de pelea, entre comillas, es importante lo que hace, siempre y cuando la intencionalidad sea la correcta, porque creo que en el pecado y en la corrupción la diferencia está en la intención. Claro, uno se puede equivocar como ser humano. Yo no tuve la intención de equivocarme, pero me equivoqué. Ahora, cuando yo tengo la intención de equivocarme, entonces ahí estamos hablando de esa corrupción, entiendo yo, que es lo que dice el Papa. Totalmente, ¿no? Totalmente. Aparte, y para dejarlo al Papa un poco que nos ayuda tanto y hace una tarea, pero también nosotros tenemos que hacer tarea. Yo digo, tenemos que buscar la Argentina, la provincia, la municipalidad de La Plata. Tiene que buscar terminar con entender la política como una lucha despiadada por el poder, una exacerbación del poder. ¿Por qué tenemos que luchar? Tenemos que luchar por tener un buen gobierno. Lo que los teóricos llaman la gobernanza, un gobierno que sea inclusivo, que tenga una faceta social importante, pero que también se preocupe por generar inversiones en la ciudad, radicar empresas, generar empleo legítimo, resolver los problemas de urbanismo, resolver los problemas de medio ambiente, etcétera, etcétera, etcétera. Si no dejamos atrás esta etapa en que toda la lógica fue la lógica de construcción del poder, nosotros necesitamos más gobierno y menos Estado y menos poder. Porque tampoco las cosas se solucionan solamente porque sean estatales o privadas, en ninguno de los dos casos. Las cosas se empiezan a solucionar cuando hay un buen gobierno que sabe cómo llevar a los privados para donde tienen que ir y sabe cómo llevar el Estado para donde tiene que ir. Y hay sinergia como la sinergia que tiene que haber entre empresarios y trabajadores. Massa vino el otro día acá a La Plata a hacer una reunión de la mesa sindical del Frente Renovador, donde habló de dos cosas. Habló de la unidad de la CGT, de la unidad de los trabajadores, y habló de que esa unidad le iba a permitir a los empresarios argentinos tener los interlocutores válidos para poder construir una política de asociación entre el capital y el trabajo. Claro, la división se sabe que debilita, pero lo saben los que dividen y no los que son divididos. Exactamente. ¿Es muy difícil entender eso o los distintos intereses? Es que el interés de la división es muy palmario, digamos, y este gobierno ha usufructuado las divisiones, digamos. Esta es la verdad histórica, digamos. Cosa que, por eso yo creo que este es un gobierno que ha dejado de ser peronista, porque Perón, el Perón sabio, el Perón el que vino en el 73, vino no para cavar trincheras, vino para tapar trincheras, vino a hablar de la unidad nacional, vino a hablar de que para un argentino no tiene que haber nada mejor que otro argentino. Vino y le dijo a Balbín, que era el presidente del Partido Radical, ustedes tienen que estar acá en la Casa de Gobierno, tienen que tener una oficina para controlar a los míos. Es decir, era un Perón que había entendido que, si bien el peronismo del 45 al 55 hizo un cambio extraordinario en la sociedad argentina, incorporando a todos los trabajadores a la vida económica, cultural y social, pero con eso solo no alcanzaba. La Argentina dividida siguió y él trató de remediarla. Y bueno, lamentablemente ya vino cuando era una persona anciana y todas las dificultades que veníamos trayendo de la Argentina explotaron. Después tuvimos dictadura, etcétera, etcétera, pero creemos que siempre es bueno y creemos que en esto la presencia, lo que significa el Papa, lo que significa lo que están haciendo muchos gobiernos alrededor nuestro que están mostrando que se puede tener un camino de recuperación de América Latina y sus países con políticas racionales, es lo que a nosotros nos permite avisorar que estamos entrando en el 2013 para llegar al 2015 a una nueva etapa de la Argentina. Juan, estamos entrando en territorio de Claudio Cardoso. Mirá cómo nos mira ahí en Contacto Informativo, así que, para no tener ningún inconveniente, vamos a entregarle. Sí, totalmente. Te queremos agradecer junto a Luis Volpi, a
aquí a quien conocemos y apreciamos mucho, Sí. Que se hayan acercado aquí con nosotros. No, por favor. Y bueno, ojalá eso que tiene que ver con la gente, con pensar todos juntos para adelante, con que el ser humano está más allá del partido político, que la intención política es lo que vale. Ojalá, no importa de dónde venga, pero se pueda plasmar en la Argentina. Nosotros tenemos mucha esperanza en esto, lo estamos haciendo con mucho optimismo, vemos una muy buena recepción de la gente, creemos que nos van a acompañar y bueno, está esta etapa, está la otra etapa, pero después de las PASO vamos obviamente a la elección de verdad. Uh-huh. Yo creo que las PASO, sinceramente, habría que empezar a revisarlo porque termina siendo una encuesta gigante, muy costosa para la Argentina. Uh-huh. Pero bueno, son las reglas electorales ahora, las vamos a afrontar como corresponde y después vamos a ir a la elección con nuestra convicción y con lo que nosotros creemos que es un nuevo liderazgo en la Argentina, que es la figura de Sergio Massa. Juan, muchas gracias. No, gracias a vos y muchas gracias por permitirme explayarme en una charla como esta. Es la idea, ¿no? Compartir un café. Luis, gracias también por estar aquí con nosotros. A vos, Gustavo. Bueno, la voz inconfundible de Hugo Volpi. Hugo Volpi, perdón. Hay un cantante, Luis Volpi. No canto tan bien como él, pero con esa voz, por favor, me parece. Perdóname, Hugo. No sé por qué me confundí.